Saludos cordiales, mi nombre es Ashley de Jesús Rodríguez y el día de hoy estaré hablando acerca de la embriología del ojo. Los temas que trataré a continuación son las láminas embrionarias primitivas, que incluye el ectodermo superficial, el ectodermo neural y el mesodermo. Además, la etapa de vesícula óptica, etapa de excavación de la pupila óptica y la embriología de las estructuras específicas, que incluyen los párpados y aparato lagrimal, la esclerótica y músculos extraoculares, el segmento anterior, cristalino, cuerpo ciliar y coroides, retina, cuerpo vítreo, nervio óptico y por último la vasculatura. Entonces, el ojo se deriva de tres de las láminas embrionarias primitivas, que son el ectodermo superficial, que incluye su derivación llamada cresta neural, el ectodermo neural y el mesodermo, aunque esta última no participa en la formación del ojo. Iniciando con el ectodermo superficial, da origen al cristalino, la glándula lagrimal, el epitelio corneal, la conjuntiva con sus glándulas anexas y a la epidermis de los párpados. También la cresta neural se levanta del ectodermo superficial en la región adyacente inmediata a los pliegues del ectodermo neural, y su función es formar los queratocitos, que son las células corneales, y el endotelio de la córnea, así como el retículo trabecular, el estroma del iris y coroides, el músculo ciliar, los fibroblastos de la esclerótica, el cuerpo vítreo y las meninges del nervio óptico. Además, participa en la formación de cartílago y huesos orbitarios, tejidos conjuntivos y nervios de la órbita, músculos extraoculares y capas subepidérmicas de los párpados. El ectodermo neural da origen a la vesícula óptica y la excavación de la papila, de modo que tiene la función de formar la retina y el epitelio retinano-pigmentario, además de las capas pigmentadas y no pigmentadas del epitelio ciliar, el epitelio posterior, los músculos dilatadores del esfínter del iris, las fibras nerviosas ópticas y la neuroglia. Por último, el mesodermo contribuye a la formación del cuerpo vítreo, los músculos extraoculares y palpebrales y el endotelio vascular, ocular y orbitario. Pasando ya a la etapa de la vesícula óptica, la etapa de la placa embrionaria es la primera de desarrollo embrionario, en que es posible diferenciar las estructuras oculares. A las 2 semanas, los bordes del surco neural se engruesan y forman los pliegues neurales. A continuación, los pliegues se fusionan de manera que forman el tubo neural. Los surcos ópticos se localizan a cada lado de los pliegues neurales cefálicos y son paralelos a estos. Ya a las 4 semanas, justo antes de que la porción anterior, el tubo neural, se cierre por completo, el ectodermo neural crece hacia afuera, hacia ambos lados del ectodermo superficial, para formar las vesículas ópticas esféricas. En esta etapa también inicia el engrosamiento del ectodermo superficial, que constituye la placa del cristalino, para formar los extremos opuestos de las vesículas ópticas. Ya en la etapa de excavación de la pupila óptica, a medida que la vesícula óptica se invagina y forma la excavación de la papila óptica, la pared externa original se aproxima a su pared interna. La superficie ventral del pedículo óptico y la superficie ventral del disco y la vesícula ópticos se invaginan de manera simultánea y generan un surco llamado fisura óptica. Al mismo tiempo, la placa del cristalino se invagina para formar primero una excavación y después una esfera hueca, conocida como vesícula del cristalino. Continuando con esta etapa, la fisura óptica hace posible que el mesénquima mesodérmico ingrese al pedículo óptico y forme el sistema hialoide de la cavidad vítrea. Al completarse la imaginación, la fisura óptica se estrecha y se cierra, pero deja una pequeña apertura permanente en el extremo anterior del pedículo óptico, por el que cruza la arteria hialoidea. A los 4 meses, la arteria y la vena retiniana atraviesan esta apertura también. Y una vez cerrada la fisura óptica, queda determinada la estructura general definitiva del ojo.
Ya estamos en la etapa de la embriología de estructuras específicas, iniciando con los párpados y el aparato lagrimal. A las 6 semanas se ven por primera vez las gemas palpebrales que crecen frente al ojo, al que llegan y con el que se fusionan hacia las 8 semanas. Se separan durante el quinto mes. Y en cuanto a las pestañas, con las glándulas de meiomio y otras glándulas palpebrales, se desarrollan como brotes a partir de la epidermis. La glándula lagrimal y las glándulas lagrimales accesorias se desarrollan a partir del epitelio conjuntival. Y el sistema de drenaje lagrimal, que incluye los conductillos, el saco lagrimal y conductos nasolagrimales, también se derivan del ectodermo superficial y se desarrollan a partir de un cordón epitelial sólido que queda enterrado entre los procesos maxilar y nasal de las estructuras faciales en desarrollo. La esclerótica y los músculos extraoculares se forman por condensaciones de mesénquima que rodean la excavación papilar y son identificables hacia las 6 semanas. El desarrollo de estas estructuras está muy avanzado hacia el cuarto mes y la cápsula de Tenon hace su aparición en torno a los músculos rectos hacia las 12 semanas y a los 5 meses ya está totalmente completa. La siguiente estructura es el segmento anterior, que esta porción del globo ocular se forma por la invaginación de las células mesenquimatosas de la cresta neural al espacio formado entre el ectodermo superficial y la vesícula del cristalino que se ha separado de él. El estroma engruesa de manera paulatina y forma una condensación anterior justo bajo el epitelio y a los 4 meses es identificable como la capa de Podman. Además, en esta etapa ya es definitiva la unión esclerocorneal. Continuando con esta etapa del segmento anterior, hacia el quinto mes, el esfínter muscular de la pupila está desarrollado y poco después del sexto mes aparece el músculo dilatador en la capa epitelial anterior junto al cuerpo ciliar. En las primeras etapas del desarrollo, el iris está en posición muy anterior, pero de manera paulatina se desplaza en sentido posterior y el sistema de drenaje del humor acuoso ya está listo para funcionar desde antes del nacimiento. Continuando con el cristalino, poco después de que la vesícula queda libre en el borde de la excavación papilar, las células de su pared posterior se alargan y van a la cavidad vacía y al final llenan esta cavidad. Alrededor de la sexta semana, las células del cristalino secretan una cápsula hialina. La siguiente estructura es el cuerpo ciliar de la coroides. El cuerpo ciliar se forma a partir de la misma extensión anterior de la excavación papilar que genera el epitelio del iris. Ya a las 3 y media semanas, una red de capilares que rodea la excavación papilar empieza a desarrollarse para formar la coroides. La retina, la pigmentación de esta inicia a las 5 semanas y la secreción de la capa interna de la membrana de Brush empieza por la semana 6. El cuerpo vítreo, su desarrollo se divide en 3 etapas. La primera etapa, que es más o menos a las 3 semanas, las células y los fibroblastos derivados del mesénquima en el borde de la excavación papilar forman las fibrillas vítreas del cuerpo vítreo primario. La segunda etapa, en la porción anterior, el proceso de firme fijación del vítreo secundario a la membrana limitante, constituye la primera etapa de la formación de la base del cuerpo vítreo. Y por último, la tercera etapa, durante esta etapa se desarrolla el haz marginal de Bruhl, formado por las condensaciones fibrilares, que se extienden del futuro epitelio ciliar, de la excavación papilar, hasta el ecuador del cristalino. Continuamos con el nervio óptico. Los axones de las células ganglionares de la retina forman la capa de fibras nerviosas. Estas forman poco a poco el pedículo del ojo y luego el nervio óptico.
Ya para finalizar, la vasculatura, aquí las arterias ciliares largas brotan del sistema hialoideo a las 6 semanas y hasta las 7 semanas se anastomosan con el círculo mayor del iris, ya alrededor del margen de la excavación papilar. Y la arteria hialoidea da origen a la arteria retinana central y a sus ramas. Esto se da al 4.º mes. Muchas gracias por su atención.